Bienvenidos. Vamos a hablar sobre los productos notables. En algunos libros se le encuentra el producto de dos binomios con un término común, el producto de la suma por la diferencia de dos binomios, cubo de un binomio. Son los principales y somos los que vamos a revisar durante estas sesiones. Bien, antes de entrar en el tema de cuadrado de un binomio, vamos a identificar por qué se les llama productos notables. En matemática, la palabra producto significa multiplicación. Entonces, hablar de productos notables nos referimos a multiplicaciones de polinomios que se pueden realizar a través de una regla general. Es decir, se puede estandarizar esos productos a través de una regla. El cuadrado de un binomio, como su nombre lo indica, un binomio formado por dos términos, si se multiplica dos veces, es decir, se eleva al cuadrado, eso indica que ese binomio tiene que multiplicarse dos veces. Se puede escribir, como vemos, por separado, el producto de dos binomios como está aquí, o se puede escribir como un solo binomio elevado al cuadrado. Ambos significan que tiene que multiplicarse dos veces. La regla que se utiliza para estandarizar este producto notable es la siguiente. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado, hemos puesto unos paréntesis para que la regla se haga más fácil de aprender y de identificar. El primero dice el cuadrado del primer término. El primer término de entre estos dos, x y y, es la letra x. Entonces, si decimos el cuadrado del primer término, nos referimos a la letra x. Más el doble producto. Este doble producto o el duplo, como en algunas reglas se le encuentra, significa que se va a multiplicar el número 2 por la letra X, que es el primer término, y por la letra Y, que es el segundo término. Es decir, el doble producto del primero por el segundo términos. Y finalmente, más el cuadrado del segundo término, que en este caso, en este ejemplo, es la letra Y. Repito, esta es la regla general que se va a utilizar para resolver el producto notable llamado cuadrado de un binomio. En general salen tres términos, ¿sí? Repito la regla, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. Me parece muy fácil de aprender una vez que los identificamos. Por lo tanto, el resultado nos va a dar que x más y al cuadrado es igual a x al cuadrado, porque x, si está elevado a la potencia 2, esa letra queda x al cuadrado, más, en este caso, 2 multiplica a x y multiplica a y, 2xy, y más y al cuadrado. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a realizar ya un ejemplo con números y letras de esta manera. Comenzamos. Veamos ese binomio, 4x menos 5y. Se llama binomio al cuadrado porque ese binomio está elevado al cuadrado. Y eso indica que se va a multiplicar dos veces. Entonces, recordemos la regla. El primer término en este caso es 4x, el segundo término menos 5y. ¿Sí? Entonces, si la regla dice el cuadrado del primer término, yo debo colocar aquí 4x, que es el primer término, más el doble producto del primer término, 4x, por el segundo término, menos 5y en este caso, más el cuadrado del segundo término, que es menos 5y. Aquí tengo aplicada la regla, simplemente completo con el primero y con el segundo término donde corresponda. Y ahora sí vamos a resolver las operaciones indicadas. 4x elevado al cuadrado, 4 por 4 es 16 y x al cuadrado. A este segundo término es muy importante que observemos. Tengo que multiplicar tres factores, el 2, el 4x y el menos 5y. Vamos a multiplicar estos tres factores. Primero comenzamos con el signo. El signo del 2 es positivo, el signo del 4 también. Entonces decimos que más por más es más. Y como el signo del 5y es negativo, más por menos, menos. Por lo tanto, el segundo término aquí en la respuesta nos va a quedar negativo. Y ahora realizamos la multiplicación de los números. 2 por 4, 8 y 8 por 5, 40.
Y por último, la parte literal o las letras. X por Y, como son diferentes bases, XY es el resultado de esa multiplicación. Y por último, el tercer término, menos 5y elevado al cuadrado, se multiplica. En esto también debemos recordar siempre que el tercero y el primer término de estos productos siempre va a ser positivo, puesto que están elevados al cuadrado. Y el signo negativo, al multiplicarse dos veces, menos por menos, siempre se va a hacer más o positivo. 5 al cuadrado es 25 y y elevado al cuadrado, y al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 1/8 de A menos 3/4 de B, todo esto elevado al cuadrado. Quiere decir que todo esto se va a multiplicar dos veces. Por lo tanto, se le identifica como un binomio al cuadrado. Aplicamos la regla. En este caso, el primer término es 1/8 de A y el segundo término menos 3/4 de B. He querido poner un ejercicio con números fraccionarios porque a veces los estudiantes se asustan o se complican cuando ven números fraccionarios y debemos aquí recordar cómo se multiplican los números fraccionarios. Completamos la regla. El cuadrado del primer término, que en este caso es 1/8 A, más el doble producto del primer término, otra vez 1/8 A, por el segundo término, menos 3/4 de B, y más el cuadrado del segundo término, que es menos 3/4 de B. Completada la regla, vamos a resolver las operaciones indicadas. 1/8 de A elevado al cuadrado, recordemos que un número fraccionario cuando está elevado a una potencia se multiplica tanto el numerador como el denominador por dicha potencia. Es decir, 1 multiplicado dos veces queda 1 y 8 por 8, 64. Entonces ahí nos va quedando un 64avo. Y la letra A ya sabemos que queda A al cuadrado. Aquí tenemos que multiplicar el 2 por 1/8 y por menos 3/4. Primero con el signo, más por más por menos, menos. Un número entero se hace fraccionario simplemente colocándole la unidad como denominador. Por lo tanto, aquí el 2 pasa a ser numerador y debajo del 2 imaginemos que está el número 1. Entonces, numeradores con numeradores, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Quedan como numerador. Y como denominador, imaginándonos el 1 debajo de este número 2, 1 por 8, 8 y 8 por 4, 32. Por eso es que queda 6 32avos. Y las letras A por B, AB. El último de los términos, ya habíamos dicho que si es negativo y está elevado a una potencia par, se hace positivo, por eso termina siendo positivo aquí. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y b al cuadrado. Por último, hemos aprendido a simplificar. Cuando hay fracciones vemos si hay la posibilidad de simplificar. Y nos damos cuenta que sí, en 6/32 se puede sacar la mitad. Entonces nos queda la respuesta final, un 64avos de a al cuadrado, menos 3/16avos de ab y más 9/16avos de b al cuadrado. Esa sería la respuesta. Por último, aquí hay otro ejercicio, 2x más 3y elevado al cuadrado. Es binomio al cuadrado. Dos términos, binomio elevado al cuadrado. Aplicamos la regla, en este caso 2x es primer término, 3y segundo término. Aplicamos la regla y nos queda de la siguiente manera. 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. Esto les dejo para que ustedes confirmen y practiquen.